Un magnate se queda boquiabierto al ver a su ex esposa con su bebé en el hospital. Carlos aflojó su corbata de seda con un suspiro cansado. A sus 45 años, era la viva imagen del éxito, traje impecable, reloj de lujo y una fortuna que crecía día a día. Sin embargo, sus ojos marrones, antes llenos de ambición, ahora reflejaban un vacío que ni siquiera los millones en su cuenta bancaria podían llenar. Señor Vega, la voz de su asistente interrumpió sus pensamientos a través del intercomunicador. La junta directiva está lista para la videoconferencia. Carlos cerró los ojos por un momento, reuniendo fuerzas. Gracias, María. Estaré allí en un minuto. Antes de dirigirse a su escritorio, Carlos se detuvo frente a una pequeña fotografía enmarcada, escondida entre pilas de documentos. La imagen mostraba a un Carlos más joven, sonriente, con el brazo alrededor de una hermosa mujer de cabello oscuro y ojos brillantes. Elena, su ex esposa. ¿Cómo llegamos a esto?, murmuró para sí mismo, rozando el cristal con la punta de los dedos. El sonido de una notificación en su computadora lo devolvió a la realidad. Carlos enderezó los hombros, se ajustó la corbata y caminó hacia su silla de cuero. Con un clic, las pantallas frente a él cobraron vida, mostrando los rostros expectantes de sus ejecutivos. Buenas tardes, señores, saludó con voz firme, ocultando cualquier rastro de emoción. Comencemos con el informe del tercer trimestre. Mientras Carlos se sumergía en gráficos y proyecciones, una parte de él no podía evitar preguntarse si todo esto, todo el imperio que había construido, realmente valía la pena. La soledad se cernía sobre él como una sombra, recordándole el precio que había pagado por su éxito. Afuera, la noche caía sobre la ciudad, y las luces de los edificios comenzaban a brillar como estrellas terrenales. Para el mundo, Carlos Vega lo tenía todo. Pero en la intimidad de su corazón, sabía que había perdido lo más importante. Como si fuera una película, su mente lo transportó 5 años atrás. El sonido de risas y el tintineo de copas llenaron sus oídos. Podía verse a sí mismo, más joven y despreocupado, en la fiesta de celebración de su primer gran contrato. Por Carlos Vega, el hombre que conquistará el mundo de los negocios, había brindado su socio, levantando una copa de champán. Entre la multitud, sus ojos se encontraron con los de Elena. Ella le sonreía con orgullo, pero había algo más en su mirada, algo que Carlos, cegado por la euforia del momento, no supo interpretar. La escena cambió. Ahora estaban en la cocina de su antiguo apartamento. Elena, con lágrimas en los ojos, sostenía una prueba de embarazo en sus manos temblorosas. Carlos, estoy embarazada, su voz era apenas un susurro. El Carlos del pasado palideció, su mente ya calculando cómo esto afectaría sus planes, sus negocios, su ascenso al poder. Elena, yo, no estoy listo para esto. No podemos. Las palabras se atascaron en su garganta, pero el daño ya estaba hecho. Vio cómo la luz en los ojos de Elena se apagaba, cómo su rostro se transformaba en una máscara de dolor y decepción. Los recuerdos se sucedían rápidamente, discusiones acaloradas, noches de silencio incómodo, maletas siendo arrastradas por el pasillo. Te amo, Carlos, la voz de Elena resonó en su mente, pero no puedo seguir siendo la única que lucha por nosotros. El sonido de la puerta cerrándose lo devolvió al presente. Carlos se encontró jadeando, con el corazón acelerado y un nudo en la garganta. Se levantó de un salto, necesitando aire, necesitando escapar del peso de sus errores. Se acercó al ventanal, apoyando la frente contra el frío cristal. La ciudad brillaba bajo él, ajena a su tormento interior. ¿Cuántas veces había soñado con este éxito? Y ahora que lo tenía todo, se sentía más vacío que nunca. Elena, susurró su nombre como una plegaria, ¿qué he hecho? El silencio fue su única respuesta, pero en el reflejo del cristal, Carlos vio a un hombre roto, un rey sin reino, un triunfador que lo había perdido todo. Y por primera vez en años, se permitió sentir el verdadero peso de sus decisiones. ¿Sería demasiado tarde para enmendar sus errores? ¿Habría aún una oportunidad de recuperar lo que una vez tuvo y tan tontamente desechó?
Carlos no lo sabía, pero mientras observaba las luces de la ciudad, sintió que algo dentro de él comenzaba a cambiar. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sintió el deseo de luchar por algo más que el dinero y el poder. Otro día, otra batalla, murmuró para sí mismo, frotándose la cara con las manos. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los rascacielos cuando Carlos ya estaba en pie, ajustándose la corbata frente al espejo del baño privado de su oficina. Su reflejo le devolvió una mirada cansada, con ojeras pronunciadas y el peso de las decisiones pasadas grabado en cada línea de su rostro. «Buenos días, señor Vega», saludó María, su asistente, entrando con una taza de café humeante. «Tiene una videoconferencia con los inversores chinos en 30 minutos y después». «Cancela todo», la interrumpió Carlos, sorprendiéndose incluso a sí mismo. María lo miró perpleja. «Disculpe». «Has oído bien, María. Cancela todas mis citas de hoy. Necesito pensar». La asistente asintió, aún confundida, y salió de la oficina. Carlos se quedó solo, sosteniendo la taza de café entre sus manos, sintiendo el calor que emanaba de ella como un recordatorio de que aún estaba vivo, de que aún podía sentir. Se acercó al ventanal, observando la ciudad que despertaba bajo sus pies. Coches diminutos se movían por las avenidas, personas del tamaño de hormigas caminaban apresuradamente hacia sus trabajos. Todos con un propósito, todos con alguien esperándolos en casa. «¿Y yo qué tengo?», se preguntó en voz alta. El silencio de la oficina fue su única respuesta. Carlos cerró los ojos, dejando que los recuerdos de la noche anterior lo invadieran. Elena, su sonrisa, sus lágrimas, el bebé que nunca llegó a ser. El sonido de su teléfono lo sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su socio principal. «Carlos, ¿dónde estás? Los chinos están esperando. Millones en juego. No lo arruines». Sus dedos se tensaron alrededor del dispositivo. Hace unas semanas, este mensaje lo habría enviado corriendo a la sala de juntas. Ahora, sin embargo, con un movimiento decidido, Carlos apagó el teléfono y lo guardó en el cajón de su escritorio. Se acercó a la pequeña nevera en la esquina de su oficina y sacó una botella de agua. Mientras bebía, su mirada se posó en la fotografía de Elena que había estado observando la noche anterior. «¿Qué harías tú, Elena?», susurró, rozando el marco con los dedos. «¿Cómo puedo arreglar todo esto?». De repente, como si el universo respondiera a su pregunta, la puerta de su oficina se abrió de golpe. Su socio, Robert, entró hecho una furia. «Carlos, ¿qué demonios estás haciendo? Los inversores están furiosos». Carlos se giró lentamente, enfrentando a Robert con una calma que no sabía que poseía. «Robert, lo siento, pero hoy no. Hoy necesito encontrar algo que perdí hace mucho tiempo». La confusión en el rostro de Robert era evidente. «¿De qué estás hablando? ¿Te has vuelto loco?». Carlos sonrió, una sonrisa triste pero determinada. «Tal vez. O tal vez, por primera vez en años, estoy empezando a recuperar la cordura». Sin decir una palabra más, Carlos tomó su chaqueta y caminó hacia la puerta, dejando a un Robert atónito detrás. Mientras esperaba el ascensor, sintió una mezcla de miedo y emoción. No sabía a dónde iba, ni qué haría exactamente, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba tomando la dirección correcta. Las puertas del ascensor se abrieron, y Carlos Vega, el magnate de los negocios, dio un paso hacia lo desconocido, hacia la posibilidad de redención, hacia la esperanza de recuperar lo que una vez había sido lo más importante en su vida. «Buenos días, pequeño», susurró, acariciando su barriga con ternura. «Hoy será un gran día, ¿verdad?». Elena se incorporó lentamente, apoyándose en el cabecero de la cama. Su mirada recorrió la pequeña habitación del apartamento que ahora llamaba hogar. Era un espacio modesto, muy diferente al lujoso penthouse que una vez compartió con Carlos, pero estaba lleno de calidez y esperanza. Con esfuerzo, se levantó y se dirigió al baño.
Mientras se cepillaba los dientes, no pudo evitar mirarse en el espejo. Su rostro, aunque cansado, brillaba con una luz interior que ni siquiera las dificultades de los últimos meses habían logrado apagar. Vamos, Elena, se dijo a sí misma. Tú puedes con esto. De vuelta en la habitación, Elena comenzó a vestirse para su día. Cada prenda era una batalla, pero estaba decidida a no rendirse. Tenía una entrevista de trabajo en una pequeña editorial, y aunque sabía que sus posibilidades eran escasas debido a su avanzado embarazo, no podía darse el lujo de perder la esperanza. Mientras se ponía los zapatos, sintió un movimiento fuerte en su vientre que la hizo jadear. ¡Ay, cariño!, sonrió, frotando el lugar donde había sentido la patada. Sé que estás ansioso, pero aún nos quedan unas semanas. El sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era un mensaje de su amiga Lucía: suerte en la entrevista, Elena. Recuerda, eres capaz de todo. Te quiero. Elena sonrió, agradecida por tener a alguien en su esquina. Desde la separación de Carlos, Lucía había sido su roca, su apoyo incondicional. Con un último vistazo al espejo, Elena tomó su bolso y salió del apartamento. El ascensor estaba fuera de servicio, como siempre, así que se enfrentó a las escaleras con determinación. Cada peldaño era un desafío, pero se negaba a dejar que algo tan trivial la detuviera. Ya en la calle, el bullicio de la ciudad la envolvió. El contraste entre su vida actual y la que llevaba hace apenas unos meses era abrumador. Sin coche, sin chofer, sin lujos. Pero también sin la constante presión, sin las expectativas aplastantes, sin la soledad disfrazada de éxito. Mientras esperaba el autobús, Elena no pudo evitar que su mente vagara hacia Carlos. ¿Qué estaría haciendo en ese momento? ¿Pensaría en ella alguna vez? ¿Sabría siquiera que iba a ser padre? El autobús llegó, sacándola de sus reflexiones. Con cuidado, subió y encontró un asiento. Mientras el vehículo avanzaba por las calles congestionadas, Elena acarició su vientre, sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación. No importa lo que pase hoy, susurró a su bebé, te prometo que siempre lucharé por ti. Seremos un equipo, tú y yo. El autobús se detuvo frente a un edificio de oficinas. Elena respiró hondo, reuniendo toda su fuerza y coraje. No sabía qué le deparaba el futuro, pero estaba decidida a enfrentarlo con la cabeza en alto. Mientras caminaba hacia la entrada del edificio, no podía imaginar que, a solo unas cuadras de distancia, Carlos Vega estaba tomando decisiones que cambiarían el curso de sus vidas para siempre. ¿Se encuentra bien, señora Ramírez?, preguntó la entrevistadora, notando el cambio repentino en su rostro. Elena intentó sonreír, pero otra contracción la golpeó, más fuerte que la anterior. Yo creo que el bebé está llegando, logró decir entre jadeos. La oficina se sumió en un caos controlado. La entrevistadora, una mujer de mediana edad llamada Marta, tomó el control de la situación con calma y eficiencia. Carlos, llama a una ambulancia, ordenó a su asistente. Señora Ramírez, respire profundo. Todo va a estar bien. Elena asintió, tratando de mantener la calma, pero el miedo se apoderaba de ella. Era demasiado pronto, faltaban semanas para la fecha prevista. Mi bebé, es muy pronto, murmuró, con lágrimas en los ojos. Marta se arrodilló junto a ella, tomando su mano. Los bebés a veces tienen sus propios planes. Estará en buenas manos, se lo prometo. Los minutos que siguieron fueron un borrón de actividad. Paramédicos entrando en la oficina, preguntas rápidas sobre su historial médico, el viaje en ambulancia con sirenas resonando por toda la ciudad. En el hospital, todo se aceleró aún más. Elena fue llevada rápidamente a la sala de partos, rodeada de médicos y enfermeras que hablaban en términos que apenas podía comprender. Frecuencia cardíaca fetal inestable, escuchó decir a uno de los médicos. Presión arterial de la madre elevada, respondió una enfermera. El miedo se apoderó de Elena. En ese momento, más que nunca, deseó no estar sola.
Pensó en Carlos, en cómo habían soñado juntos con este momento, antes de que todo se desmoronara. Carlos, susurró, cerrando los ojos mientras otra contracción la sacudía. Ojalá estuvieras aquí. El médico se acercó a ella, su rostro serio pero amable. Elena, necesitamos hacer una cesárea de emergencia. El bebé está en peligro y debemos actuar rápido. Elena asintió, incapaz de hablar debido al terror que la invadía. Mientras la preparaban para la cirugía, no pudo evitar pensar en todas las decisiones que la habían llevado a este momento. ¿Había hecho lo correcto al alejarse de Carlos? ¿Debería haberle dicho sobre el embarazo? Por favor, rezó en silencio mientras la llevaban al quirófano. Que mi bebé esté bien. Haré lo que sea, pero por favor, que esté bien. Las luces brillantes del quirófano la cegaron por un momento. El frío de la mesa de operaciones contrastaba con el calor de sus lágrimas. Elena cerró los ojos, tratando de encontrar fuerza en su interior. Comenzamos, anunció el cirujano. Elena sintió una presión, pero no dolor. Los segundos se convirtieron en una eternidad. Y entonces, en medio del silencio tenso del quirófano, se escuchó el llanto más hermoso que Elena había oído jamás. Es un niño, anunció el médico, su voz llena de alivio y alegría. Elena sollozó de felicidad y alivio. ¿Está bien? ¿Puedo verlo? En un momento, respondió una enfermera amablemente. Lo están revisando, pero parece fuerte y saludable. Mientras los médicos terminaban la cirugía, Elena no podía dejar de pensar en el milagro que acababa de ocurrir. Su hijo, su pequeño luchador, había llegado al mundo contra todo pronóstico. Lo que Elena no sabía era que, en ese preciso momento, Carlos Vega estaba entrando por las puertas del hospital, guiado por un presentimiento inexplicable y un deseo ardiente de enmendar sus errores. El destino había puesto en marcha una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El número que aparecía en la pantalla era desconocido. Por un instante, Carlos consideró ignorar la llamada, pero algo en su interior le dijo que respondiera. Diga, contestó con voz cansada. ¿Señor Vega? Soy la doctora Martínez del Hospital Central. La voz al otro lado de la línea sonaba urgente. Necesitamos que venga inmediatamente. El corazón de Carlos dio un vuelco. ¿Hospital? Debe haber un error, yo no. Señor Vega, tenemos a una paciente, Elena Ramírez, que acaba de dar a luz a su hijo. Ella lo ha puesto como contacto de emergencia. El mundo pareció detenerse para Carlos. Las palabras, Elena, dar a luz, hijo, resonaban en su cabeza como un eco interminable. Hijo, logró articular, su voz apenas un susurro. Pero, ¿cómo? ¿Cuándo? Señor Vega, entiendo su confusión, pero es crucial que venga lo antes posible. Ha habido complicaciones y... Carlos no necesitó escuchar más. Voy para allá, interrumpió, y colgó la llamada. Con el corazón latiendo desbocado, Carlos miró a su alrededor, desorientado. Estaba a varias cuadras del hospital, y el tráfico era un caos. Sin pensarlo dos veces, comenzó a correr. Las calles se convirtieron en un borrón mientras corría, esquivando peatones y saltando obstáculos. Su mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Un hijo. Elena tuvo un hijo. Mi hijo, se repetía una y otra vez, incapaz de procesar completamente la información. Los recuerdos de su última conversación con Elena lo asaltaron. Las palabras crueles que había dicho, el miedo que había sentido ante la idea de ser padre. Ahora, esos miedos parecían insignificantes comparados con el terror de perder algo que ni siquiera sabía que tenía. Jadeando, Carlos llegó a la entrada del hospital. Sin detenerse, corrió hacia la recepción. Elena Ramírez, logró decir entre respiraciones entrecortadas. Acaba de dar a luz. Soy el padre. La recepcionista, acostumbrada a padres nerviosos, le indicó el camino con calma. Carlos se dirigió al ascensor, pero al ver que tardaba,
optó por las escaleras, subiendo de 2 en 2 los escalones. Cuando llegó al piso de maternidad, se encontró con un pasillo lleno de actividad. Médicos y enfermeras iban y venían con prisa. Carlos se acercó al puesto de enfermeras, el corazón amenazando con salirse de su pecho. Elena Ramírez, dijo, sin aliento. Por favor, necesito verla. Una enfermera lo miró con compasión. ¿Es usted familiar? Soy el padre del bebé, respondió Carlos, sorprendiéndose a sí mismo por la facilidad con la que esas palabras salieron de su boca. La enfermera asintió. Acompáñeme, por favor. El doctor querrá hablar con usted. Mientras seguía a la enfermera por el pasillo, Carlos sentía que cada paso lo acercaba no solo a Elena y a su hijo, sino también a una versión de sí mismo que había olvidado hace mucho tiempo. Una versión que estaba dispuesta a amar, a comprometerse, a ser más que solo un magnate de los negocios. La enfermera se detuvo frente a una puerta cerrada. Espere aquí, por favor. El doctor vendrá en un momento. Carlos asintió, incapaz de hablar. Se quedó allí, frente a la puerta, consciente de que al otro lado estaba su futuro, un futuro que nunca imaginó pero que ahora deseaba con todas sus fuerzas. Elena, susurró, apoyando la frente contra la puerta. Perdóname. Por favor, dame otra oportunidad. En ese momento, la puerta se abrió, y Carlos se encontró cara a cara con el médico, cuya expresión seria hizo que su corazón se detuviera por un instante. Carlos sintió que las piernas le fallaban mientras seguía al doctor al interior de la habitación. El olor a antiséptico y el sonido rítmico de las máquinas lo golpearon de inmediato. Y allí, en medio de todo, estaba Elena. Yacía en la cama del hospital, pálida y exhausta, pero con una luz en sus ojos que Carlos no había visto en años. Junto a ella, en una pequeña cuna, dormía un bebé diminuto, conectado a varios cables y tubos. Elena, susurró Carlos, su voz quebrándose con la emoción. Ella lo miró, sus ojos se abrieron con sorpresa y luego se llenaron de lágrimas. Carlos, ¿qué haces aquí? El doctor Ramírez intervino antes de que Carlos pudiera responder. Señor Vega, la situación es delicada. El bebé nació prematuro y necesita cuidados intensivos. Elena también ha sufrido complicaciones durante el parto. Carlos sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Se acercó a la cama de Elena, tomando su mano instintivamente. ¿Qué podemos hacer? El bebé necesitará quedarse en la UCIM por un tiempo, explicó el doctor. Y Elena necesitará reposo absoluto y atención médica constante. Elena apretó la mano de Carlos, sus ojos llenos de miedo y determinación. Nuestro hijo es fuerte, Carlos. Va a salir adelante. Carlos la miró, asombrado por su fuerza. Nuestro hijo, repitió, la realidad de la situación golpeándolo con fuerza. Se acercó a la cuna, observando por primera vez al pequeño ser que dormía allí. Era tan pequeño, tan frágil, pero Carlos pudo ver en él una fuerza inexplicable. Es hermoso, dijo, su voz apenas un susurro. Se parece a ti, respondió Elena con una sonrisa cansada. Carlos se volvió hacia ella, las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Elena, yo, lo siento tanto. Todo esto, fui un idiota. Un cobarde. Yo. Elena levantó una mano débil para silenciarlo. Ahora no, Carlos. Ahora lo importante es nuestro hijo. Carlos asintió, sorprendido por la facilidad con la que Elena lo incluía en esta nueva realidad. Tienes razón. ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer? El doctor Ramírez intervino nuevamente. Por ahora, lo mejor que puede hacer es estar aquí. Apoyar a Elena y al bebé. Los próximos días serán cruciales. Carlos se enderezó, sintiendo una determinación que no había experimentado en años. No me iré de aquí. Haré todo lo que sea necesario. Elena lo miró, una mezcla de esperanza y cautela en sus ojos. Carlos, no tienes que. Quiero hacerlo,
la interrumpió suavemente. Elena, sé que he cometido errores imperdonables. Pero si me das la oportunidad, quiero estar aquí. Para ti, para nuestro hijo. Para nuestra familia. El silencio que siguió estuvo cargado de emociones no dichas, de promesas y miedos. El suave pitido de las máquinas y la respiración del bebé llenaban la habitación. Finalmente, Elena habló, su voz cansada pero firme. Un día a la vez, Carlos. Es todo lo que puedo prometer por ahora. Carlos asintió, agradecido por esta pequeña oportunidad. Se sentó junto a la cama de Elena, sosteniendo su mano, mientras ambos miraban a su hijo dormir. En ese momento, Carlos Vega, el magnate de los negocios, entendió que había encontrado algo mucho más valioso que cualquier contrato o empresa. Había encontrado una razón para cambiar, para ser mejor. Y mientras observaba a Elena y a su hijo, supo que haría cualquier cosa para proteger y nutrir este nuevo y frágil vínculo. El futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar. Pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sentía listo para enfrentarlo, no solo, sino como parte de una familia. Finalmente, cuando la noche comenzaba a caer y las sombras se alargaban en la habitación, Elena rompió el silencio. ¿Por qué estás aquí, Carlos? Su voz era suave, pero firme. ¿Cómo supiste? Carlos se removió incómodo en su silla, sus ojos fijos en sus manos entrelazadas. El hospital me llamó. Aparentemente, me dejaste como tu contacto de emergencia. Elena cerró los ojos, recordando. Fue hace meses. Supongo que nunca lo cambié. Elena, Carlos comenzó, pero las palabras se atoraron en su garganta. No, lo interrumpió Elena, su voz cargada de emoción. Necesito saber. ¿Qué es esto para ti, Carlos? ¿Un sentimiento de obligación? ¿Culpa? Carlos levantó la mirada, encontrándose con los ojos de Elena. En ellos vio miedo, esperanza y una fortaleza que lo dejó sin aliento. Es una revelación, dijo finalmente. Elena, cuando recibí esa llamada, cuando corrí por las calles para llegar aquí, me di cuenta de lo vacía que ha sido mi vida sin ti. Sin esto. Hizo un gesto hacia el bebé dormido. No sabía, no entendía lo que estaba perdiendo hasta este momento. Elena lo miró fijamente, buscando la verdad en sus palabras. Carlos, no puedes simplemente aparecer y esperar que todo vuelva a ser como antes. Han pasado meses. He estado sola, asustada, luchando cada día. Lo sé, la interrumpió Carlos, su voz quebrada por la emoción. Y nunca podré perdonarme por no estar ahí. Pero Elena, si me das la oportunidad, quiero estar aquí ahora. Para ti, para nuestro hijo. Quiero ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. ¿Y qué pasa con tu empresa? ¿Con tus negocios? Siempre fueron tu prioridad. Carlos se inclinó hacia adelante, tomando la mano de Elena entre las suyas. Nada de eso importa ahora. Me he dado cuenta de que he estado persiguiendo las cosas equivocadas. La verdadera riqueza está aquí, en esta habitación. El silencio volvió a caer entre ellos, roto solo por el suave pitido de las máquinas y la respiración del bebé. Elena miró hacia la cuna, donde su hijo dormía ajeno a la tensión que llenaba la habitación. No será fácil, dijo finalmente, volviendo su mirada a Carlos. Hay mucho dolor, mucha desconfianza. Lo sé, respondió Carlos, su voz llena de determinación. Pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario. A demostrar cada día que he cambiado, que ustedes son mi prioridad ahora. Elena asintió lentamente, sus ojos nunca dejando los de Carlos. Un día a la vez, repitió sus palabras anteriores. Es todo lo que puedo ofrecer por ahora. Carlos sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Es más de lo que merezco. Gracias, Elena. En ese momento, como si sintiera la intensidad del momento, el bebé comenzó a moverse en su cuna,
emitiendo pequeños sonidos de incomodidad. Carlos se levantó instintivamente, acercándose a la cuna con cautela. ¿Puedo?, preguntó, mirando a Elena en busca de permiso. Ella asintió, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Claro. Es tu hijo también. Con manos temblorosas, Carlos levantó al pequeño, sosteniéndolo contra su pecho con una ternura que nunca había sentido antes. El bebé se calmó instantáneamente, acurrucándose contra el calor de su padre. Hola, pequeño, susurró Carlos, su voz cargada de emoción. Soy tu papá. Y prometo que siempre estaré aquí para ti. Para ambos. Mientras sostenía a su hijo, con Elena observando desde la cama, Carlos sintió que algo dentro de él cambiaba fundamentalmente. El magnate de los negocios, el hombre obsesionado con el éxito y el poder, comenzaba a desvanecerse, dando paso a algo nuevo, algo mejor. El futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar. Pero en ese momento, en esa habitación de hospital, una nueva familia comenzaba a formarse, construida sobre segundas oportunidades y promesas de un mañana mejor. Elena observaba la escena con una mezcla de ternura y nostalgia. Por un momento, se permitió imaginar cómo habría sido si las cosas hubieran sido diferentes, si Carlos hubiera estado a su lado desde el principio. ¿Recuerdas nuestra primera cita?, preguntó Elena de repente, su voz apenas un susurro en la quietud de la habitación. Carlos levantó la mirada, sorprendido por la pregunta. Una sonrisa melancólica se dibujó en sus labios. ¿Cómo olvidarlo? El restaurante italiano en el centro, con las luces tenues y la música de violín de fondo. Y tú, nervioso, derramaste el vino tinto sobre tu camisa blanca, añadió Elena, riendo suavemente. Dios, qué desastre fui. Carlos sacudió la cabeza, pero su sonrisa se ensanchó. Pensé que nunca querrías volver a verme después de eso. Al contrario, respondió Elena, sus ojos brillando con el recuerdo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que eras más que el exitoso hombre de negocios que todos veían. Eras humano, vulnerable. El silencio volvió a caer entre ellos, pero esta vez era un silencio cómodo, lleno de recuerdos compartidos y promesas no dichas. Elena, comenzó Carlos, su voz cargada de emoción. Sé que cometí errores imperdonables. Dejé que el trabajo, el éxito, se convirtieran en mi única prioridad. Olvidé lo que realmente importaba. Elena lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de dolor y esperanza. Carlos, ¿qué cambió? ¿Por qué ahora? Carlos bajó la mirada hacia el bebé dormido en sus brazos. Cuando recibí esa llamada del hospital, cuando corrí por las calles sintiendo que el mundo se desmoronaba a mi alrededor, me di cuenta de que todo lo que creía importante no significaba nada. El dinero, el poder, el éxito, nada de eso importaba si no tenía con quién compartirlo. Levantó la mirada, sus ojos encontrándose con los de Elena. Me di cuenta de que te había perdido, de que había perdido la oportunidad de ser padre, de tener una familia. Y en ese momento, Elena, sentí un vacío tan profundo que pensé que me ahogaría. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Elena. Carlos se levantó cuidadosamente, aún sosteniendo al bebé, y se sentó en el borde de la cama. No puedo cambiar el pasado, continuó, su voz quebrada por la emoción. No puedo borrar el dolor que te causé, las noches que pasaste sola, asustada. Pero si me das la oportunidad, Elena, quiero estar aquí. Para ti, para nuestro hijo. Quiero ser el hombre que debía haber sido desde el principio. Elena extendió una mano temblorosa, acariciando la mejilla de Carlos. Tengo miedo, admitió en un susurro. Miedo de volver a confiar, de volver a salir herida. Lo sé, respondió Carlos, inclinándose hacia su toque. Y entiendo si no puedes perdonarme ahora mismo. Pero te prometo, Elena, que dedicaré cada día de mi vida a demostrarte que he cambiado, que ustedes son mi prioridad ahora. El bebé se movió en los brazos de Carlos, emitiendo un pequeño gorjeo. Ambos miraron a su hijo, una sonrisa involuntaria formándose en sus rostros. Un día a la vez, dijo Elena finalmente,
repitiendo las palabras que habían marcado el inicio de esta nueva etapa. No puedo prometer nada más que eso, Carlos. Pero estoy dispuesta a intentarlo. Carlos asintió, una mezcla de alivio y determinación brillando en sus ojos. Es más de lo que merezco. Gracias, Elena. Mientras la lluvia continuaba cayendo fuera, en esa pequeña habitación de hospital, una familia comenzaba a sanar, a reconstruirse. El futuro era incierto, lleno de desafíos y obstáculos por superar, pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Carlos como Elena sentían una chispa de esperanza. Una esperanza de que, tal vez, con amor, paciencia y determinación, podrían construir el futuro que una vez soñaron juntos. Una tarde, mientras Elena dormitaba y Carlos sostenía a Mateo cerca de la ventana, el doctor Ramírez entró en la habitación con una expresión seria en su rostro. Señor Vega, señora Ramírez, dijo, despertando a Elena con su voz. Tenemos que hablar sobre Mateo. Carlos sintió que su corazón se detenía. Instintivamente, acercó más al bebé contra su pecho. ¿Qué sucede, doctor? El médico tomó asiento, su mirada alternando entre Carlos y Elena. Los últimos exámenes de Mateo muestran algunas complicaciones. Su desarrollo pulmonar no está progresando como esperábamos. Elena se incorporó en la cama, el miedo visible en sus ojos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que Mateo necesitará una intervención quirúrgica, explicó el doctor Ramírez con calma. Es un procedimiento delicado, pero necesario para asegurar su salud a largo plazo. Carlos se acercó a la cama de Elena, sentándose a su lado mientras sostenía a Mateo. ¿Cuáles son los riesgos, doctor?, preguntó, su voz temblorosa. Como con cualquier cirugía, hay riesgos, respondió el médico. Pero les aseguro que tenemos el mejor equipo para manejar esto. Sin la cirugía, Mateo podría enfrentar problemas respiratorios crónicos en el futuro. Elena tomó la mano de Carlos, apretándola con fuerza. ¿Cuándo tendría que ser la operación? Lo antes posible, dijo el doctor. Idealmente, en los próximos días. Un silencio pesado cayó sobre la habitación. Carlos y Elena se miraron, una conversación silenciosa pasando entre ellos. Finalmente, Carlos habló. Elena, sé que esto es aterrador. Pero haremos lo que sea mejor para Mateo. Juntos. Elena asintió, las lágrimas brillando en sus ojos. Tienes razón. Mateo nos necesita fuertes ahora. Se volvieron hacia el doctor Ramírez. Haremos la cirugía, dijo Elena con determinación. ¿Qué necesitamos hacer para prepararnos? Mientras el doctor explicaba los detalles del procedimiento, Carlos sintió una mezcla de miedo y determinación creciendo en su interior. Miró a Mateo, dormido pacíficamente en sus brazos, ajeno a la tormenta que se avecinaba. Te prometo, pequeño, susurró tan bajo que solo él podía oírlo, que haré todo lo que esté en mi poder para protegerte. Papá está aquí, y no irá a ninguna parte. Esa noche, después de que el doctor se fue y Mateo dormía en su cuna, Carlos y Elena se quedaron despiertos, sus manos entrelazadas, encontrando fuerza el uno en el otro. Carlos, dijo Elena suavemente, tengo miedo. Yo también, admitió él, apretando su mano. Pero estamos juntos en esto, Elena. Y Mateo es fuerte, como su madre. Saldremos adelante. Elena lo miró, una pequeña sonrisa formándose en sus labios a pesar de las lágrimas. Como sus padres, corrigió. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de emoción. Como sus padres, repitió, inclinándose para besar suavemente la frente de Elena. Mientras la noche avanzaba, Carlos y Elena permanecieron despiertos, velando el sueño de su hijo, enfrentando juntos la incertidumbre del mañana. La cirugía de Mateo se cernía sobre ellos como una sombra, pero en medio de la oscuridad, habían encontrado una luz, el amor por su hijo y la fuerza que encontraban el uno en el otro. El futuro era incierto, lleno de desafíos que pondrían a prueba su recién redescubierta unión. Pero por primera vez en mucho tiempo, tanto Carlos como Elena se sentían preparados para enfrentar lo que viniera, siempre y cuando lo hicieran juntos.
Es hora, anunció suavemente una enfermera desde la puerta. Elena ahogó un sollozo, inclinándose para besar la frente de Mateo. «Te amamos, mi pequeño valiente», susurró contra su piel suave. Carlos, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas, acarició la mejilla del bebé. «Estaremos aquí cuando despiertes, campeón. Eres más fuerte de lo que crees». Mientras los enfermeros preparaban a Mateo para llevarlo al quirófano, Carlos notó que Elena temblaba ligeramente. La rodeó con sus brazos, acercándola a su pecho. «Elena», murmuró contra su cabello, «sé que estás aterrada. Yo también lo estoy. Pero Mateo nos necesita fuertes ahora». Elena se apartó lo suficiente para mirarlo a los ojos. «¿Y si algo sale mal, Carlos?» «¿Y si?» «No», la interrumpió él con firmeza. «No podemos pensar así. Mateo va a salir de esto. Tiene que hacerlo». En ese momento, el equipo médico comenzó a mover la cuna de Mateo hacia la puerta. Elena se aferró a la mano de Carlos con desesperación. «Esperen», dijo Carlos de repente. Se acercó rápidamente a la cuna y, con manos temblorosas, colocó un pequeño osito de peluche junto a Mateo. «Era mío cuando era niño», explicó con voz entrecortada. «Me protegía de los monstruos. Ahora protegerá a Mateo». Elena sintió que su corazón se hinchaba de amor por este hombre que, día a día, le demostraba cuánto había cambiado. «Es perfecto», susurró. Juntos, vieron cómo se llevaban a su hijo. Cuando las puertas del ascensor se cerraron, Elena finalmente se derrumbó, sollozando contra el pecho de Carlos. «Chach, mi amor», la consoló él, aunque su propia voz temblaba. «Mateo es fuerte. Va a superar esto». Se sentaron en la sala de espera, las horas pasando con una lentitud agonizante. Carlos mantenía un brazo alrededor de Elena, ofreciéndole consuelo silencioso mientras ambos miraban fijamente las puertas por donde habían llevado a su hijo. «Carlos», dijo Elena después de lo que pareció una eternidad, «si Mateo sale de esta, si todo va bien, quiero que intentemos ser una familia de verdad». Carlos la miró, sorprendido y emocionado. «Elena, yo». «No será fácil», continuó ella. «Todavía hay mucho que sanar, mucho que reconstruir. Pero ver cómo has estado aquí, cómo has cambiado, quiero darle a Mateo la oportunidad de tener a sus dos padres juntos». Carlos tomó las manos de Elena entre las suyas, besándolas suavemente. «Es todo lo que he deseado desde que volví a verte. Te prometo, Elena, que dedicaré cada día de mi vida a ser el hombre que tú y Mateo merecen». Justo en ese momento, las puertas se abrieron y el doctor Ramírez salió, aún con su bata quirúrgica puesta. Carlos y Elena se pusieron de pie de un salto, sus corazones latiendo al unísono con una mezcla de miedo y esperanza. «La cirugía ha terminado», anunció el doctor, y el mundo pareció detenerse por un instante. Carlos y Elena se aferraron el uno al otro, conteniendo la respiración, esperando las palabras que definirían su futuro. El suspense era palpable, la tensión casi insoportable. ¿Cómo había salido la operación? ¿Estaba Mateo bien? El destino de su pequeña familia pendía de un hilo, y en ese momento, más que nunca, se dieron cuenta de que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. Un sollozo de alivio escapó de la garganta de Elena, mientras Carlos la abrazaba con fuerza, sus propias lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. «¿Podemos verlo?», preguntó Carlos, su voz temblorosa por la emoción. «En unos momentos», respondió el doctor. «Está en recuperación. Les avisaré cuando puedan pasar». Mientras esperaban, Carlos y Elena permanecieron abrazados, procesando la montaña rusa emocional que acababan de experimentar. Sin embargo, su alivio fue interrumpido por el sonido del teléfono de Carlos. Reluctante, Carlos se separó de Elena para mirar la pantalla. Era Robert, su socio. «Tengo que atender», murmuró, disculpándose con la mirada. Elena asintió, comprensiva. Carlos se alejó unos pasos antes de contestar. «Robert, ¿qué sucede?» «Carlos, por fin.
¿Dónde demonios has estado? La voz de Robert sonaba frenética. Los inversores están furiosos. La junta directiva está considerando un voto de no confianza. Necesitamos que vuelvas ahora mismo. Carlos sintió que el mundo que había construido durante las últimas semanas comenzaba a tambalearse. Miró a Elena, que lo observaba con preocupación, y luego hacia las puertas tras las cuales Mateo se recuperaba. Robert, yo no puedo irme ahora. Mi hijo acaba de salir de cirugía y... ¿Tu hijo? Interrumpió Robert, incrédulo. Carlos, ¿de qué estás hablando? Mira, no sé en qué te has metido, pero la empresa te necesita. Todo por lo que has trabajado está en juego. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de su pasado y su presente chocando violentamente. Por un lado, estaba la empresa que había construido con tanto esfuerzo, el imperio que había sido su vida durante años. Por el otro, estaba su familia recién descubierta, el amor redescubierto con Elena, y Mateo, su pequeño luchador. Carlos, la voz suave de Elena lo sacó de sus pensamientos. Se había acercado y ahora lo miraba con una mezcla de comprensión y miedo. ¿Está todo bien? Carlos cubrió el micrófono del teléfono. Es la empresa. Hay problemas y me necesitan allá. Elena asintió lentamente, el dolor evidente en sus ojos. Entiendo, dijo, aunque su voz traicionaba su decepción. En ese momento, una enfermera se acercó a ellos. ¿Pueden ver a Mateo ahora? Carlos miró el teléfono en su mano, donde Robert seguía hablando frenéticamente, y luego a Elena y a la enfermera que los guiaría hacia su hijo. Era el momento de la verdad, el momento de demostrar si realmente había cambiado. Robert, dijo finalmente al teléfono, su voz firme y decidida. Lo siento, pero no puedo ir. Mi familia me necesita aquí. ¿Carlos? Carlos, no puedes hacer esto, la voz de Robert sonaba desesperada, pero Carlos ya había colgado. Se volvió hacia Elena, cuyos ojos brillaban con lágrimas de emoción y sorpresa. Elena, yo. Ella lo silenció con un beso suave. Vamos a ver a nuestro hijo, dijo simplemente. Mientras seguían a la enfermera por el pasillo, Carlos sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por el futuro incierto que ahora enfrentaba, pero también una profunda paz y certeza de que había tomado la decisión correcta. Al entrar en la habitación y ver a Mateo, pequeño pero luchando valientemente en su cuna, Carlos supo que no había vuelta atrás. Este era su lugar, junto a su familia. El camino por delante sería difícil, lleno de desafíos y obstáculos, pero mientras tuviera a Elena y a Mateo a su lado, sabía que podría enfrentar cualquier cosa. El magnate de los negocios había muerto, y en su lugar, había nacido un padre y un compañero dispuesto a luchar por lo que realmente importaba en la vida. Una mañana, mientras Carlos sostenía a Mateo en sus brazos, arrullándolo suavemente, Elena entró en la habitación con el rostro pálido y una tablet en la mano. Carlos, dijo con voz temblorosa, creo que deberías ver esto. Le entregó la tablet, donde un artículo de un importante periódico económico ocupaba la pantalla. El titular rezaba, Imperio Vega al borde del colapso, CEO desaparecido en medio de crisis empresarial. Carlos sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Con cuidado, colocó a Mateo en su cuna antes de tomar la tablet y comenzar a leer el artículo en voz alta. El gigante empresarial Vega Corp se enfrenta a su mayor crisis en décadas tras la inexplicable ausencia de su CEO, Carlos Vega. Fuentes internas revelan que Vega no se ha presentado en la oficina en semanas, dejando a la compañía a la deriva en medio de negociaciones cruciales. Su voz se apagó, incapaz de continuar. Elena se acercó, colocando una mano reconfortante en su hombro. Carlos, ¿qué vamos a hacer?, preguntó suavemente. Él levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y determinación. No lo sé, Elena. Pero no me arrepiento de mi decisión. Ustedes son lo más importante ahora. En ese momento, el teléfono de Carlos comenzó a sonar insistentemente. Era Robert, nuevamente. Con un suspiro profundo, Carlos contestó, poniendo el altavoz para que Elena pudiera escuchar.
Carlos, por el amor de Dios, ¿has visto las noticias? La voz de Robert sonaba frenética. La junta directiva está convocando una reunión de emergencia. Van a votar para destituirte. Necesitas venir ahora mismo y explicar qué demonios está pasando. Carlos miró a Elena, luego a Mateo durmiendo plácidamente en su cuna. Sentía que el mundo se cerraba a su alrededor, que tenía que elegir entre dos vidas completamente diferentes. Robert, comenzó, su voz temblando ligeramente, yo. Pero antes de que pudiera continuar, Elena tomó el teléfono de sus manos. Señor Robert, dijo con voz firme, soy Elena, la pareja de Carlos. Entiendo que la situación es complicada, pero Carlos ha estado aquí porque nuestro hijo recién nacido acaba de pasar por una cirugía de vida o muerte. Si la Junta no puede entender y respetar eso, entonces tal vez deberían reconsiderar sus prioridades. Un silencio atónito siguió a sus palabras. Carlos la miraba con una mezcla de asombro y adoración. Finalmente, Robert habló, su voz notablemente más suave. Yo no tenía idea. Lo siento mucho. Pero aún así, necesitamos a Carlos. La empresa está en juego. Elena miró a Carlos, una idea formándose en su mente. ¿Y si hubiera una manera de que Carlos pudiera manejar ambas cosas? ¿Estar aquí para su familia y salvar la empresa? Carlos la miró intrigado. Mientras Robert preguntaba, ¿qué tienes en mente? Elena sonrió, una chispa de determinación en sus ojos. Una videoconferencia. Carlos puede dirigirse a la Junta y a los inversores desde aquí, explicar la situación y presentar un plan para seguir adelante. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. Esta mujer, a quien había lastimado en el pasado, ahora estaba luchando no solo por su relación, sino también por su carrera. Es una idea brillante, dijo Robert después de un momento de consideración. Carlos, ¿crees que podrías hacerlo? Carlos miró a Elena, quien asintió alentadoramente. Luego miró a Mateo, su pequeño luchador, y sintió una nueva determinación surgir en su interior. Sí, dijo finalmente, su voz llena de convicción. Lo haré. Programemos la videoconferencia para mañana. Mientras colgaban la llamada y comenzaban a prepararse para el desafío que les esperaba, Carlos se dio cuenta de que tal vez, solo tal vez, no tenía que elegir entre su familia y su carrera. Con Elena a su lado, sentía que podía enfrentar cualquier cosa. El mañana traería nuevos desafíos, pero por primera vez en mucho tiempo, Carlos se sentía verdaderamente preparado para enfrentarlos. Ya no era solo un magnate de los negocios, sino un hombre completo, con una familia por la que luchar y un nuevo propósito en la vida. ¿Estás listo?, preguntó Elena suavemente, apretando el hombro de Carlos en señal de apoyo. Carlos respiró hondo, mirando a su familia y luego a la pantalla donde pronto aparecerían los rostros de la junta directiva y los inversores más importantes de su empresa. Tan listo como puedo estarlo, respondió con una sonrisa tensa. A las 10 en punto, la pantalla cobró vida. Docenas de rostros serios y expectantes llenaron la pantalla, algunos con expresiones de curiosidad, otros de evidente molestia. Señoras y señores de la Junta, estimados inversores, comenzó Carlos, su voz firme a pesar de los nervios que sentía. Antes que nada, quiero disculparme por mi ausencia inesperada y agradecer su paciencia. Sé que se han estado preguntando dónde he estado y qué ha sido tan importante como para alejarme de la empresa en un momento tan crítico. Hizo una pausa, mirando a Elena y a Mateo. Con un gesto suave, indicó a Elena que se acercara. Ella lo hizo, colocándose junto a él de manera que la cámara pudiera capturarlos a los tres. La razón de mi ausencia está aquí mismo, continuó Carlos, su voz llena de emoción. Este es mi hijo, Mateo. Nació prematuramente hace unas semanas y acaba de someterse a una cirugía de vida o muerte. Como pueden imaginar, mi lugar estaba aquí, con él y con Elena, la madre de mi hijo. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia virtual. Carlos pudo ver cómo algunas expresiones se suavizaban, mientras que otras permanecían escépticas. Entiendo que mi ausencia ha causado problemas, continuó.
y asumo toda la responsabilidad por ello. Pero también quiero que entiendan que esta experiencia me ha cambiado profundamente. Me ha hecho darme cuenta de que, aunque nuestra empresa es importante, hay cosas en la vida que son aún más valiosas. Se detuvo un momento, dejando que sus palabras se asentaran. Luego, con renovada determinación, continuó: sin embargo, no estoy aquí para renunciar o abandonar lo que hemos construido juntos. Estoy aquí para proponerles un nuevo camino, uno que nos permita no solo recuperarnos de esta crisis, sino emerger más fuertes que nunca. Durante la siguiente hora, Carlos expuso un plan detallado para reestructurar la empresa, implementar nuevas estrategias y, lo más importante, crear una cultura corporativa que valorara el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. Quiero que Vegacorp sea conocida no solo por su éxito financiero, sino por ser un lugar donde las personas puedan prosperar tanto en sus carreras como en sus vidas personales, concluyó Carlos. Porque he aprendido por experiencia propia que cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, somos capaces de lograr cosas extraordinarias. Cuando terminó, hubo un momento de silencio tenso. Carlos contuvo la respiración, consciente de que el futuro de su empresa y, en cierto modo, de su familia, pendía de un hilo. Finalmente, uno de los miembros más antiguos de la junta habló: Carlos, debo admitir que cuando empezaste, estaba listo para votar por tu destitución. Pero lo que has presentado hoy es inspirador. Creo que hablo por muchos cuando digo que estamos dispuestos a darte una oportunidad de implementar este nuevo enfoque. Un coro de asentimientos y comentarios positivos llenó la pantalla. Carlos sintió que un peso enorme se levantaba de sus hombros. Miró a Elena, quien tenía lágrimas de alegría en los ojos. Gracias, dijo Carlos, su voz cargada de emoción. Les prometo que no les fallaré. Juntos, construiremos algo verdaderamente extraordinario. Cuando la llamada terminó, Carlos se giró hacia Elena y Mateo, abrazándolos con fuerza. Lo logramos, susurró, besando la frente de Elena y luego la de Mateo. Lo lograste, corrigió Elena con una sonrisa orgullosa. Siempre supe que podías ser tanto un gran hombre de negocios como un maravilloso padre y pareja. Solo necesitabas encontrar el equilibrio. Mientras sostenía a su familia, Carlos se dio cuenta de que este no era el final de su viaje, sino apenas el comienzo. Tenía por delante el desafío de cumplir sus promesas, de ser el líder, padre y pareja que había prometido ser. Pero por primera vez en su vida, se sentía verdaderamente completo y listo para enfrentar cualquier obstáculo que se presentara en su camino. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su laptop junto a la cuna de Mateo, Elena entró en la habitación con una expresión preocupada. Carlos, dijo suavemente, el doctor Ramírez quiere hablar con nosotros. Carlos levantó la mirada, sintiendo un nudo en el estómago. ¿Ahora? ¿Pasó algo con Mateo? Elena negó con la cabeza. No lo sé, solo dijo que era importante. Minutos después, el doctor Ramírez entró en la habitación. Su expresión era seria, lo que hizo que Carlos y Elena se tomaran de las manos instintivamente. Señor Vega, señora Ramírez, comenzó el doctor, hemos estado monitoreando de cerca la recuperación de Mateo y, bueno, hay algo que debemos discutir. Carlos sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué sucede, doctor? Por favor, díganos. El doctor Ramírez tomó aire antes de continuar. La cirugía fue un éxito, como saben. Pero hemos notado que Mateo está teniendo dificultades para ganar peso y su respuesta a ciertos estímulos no es la que esperaríamos ver a estas alturas. Elena ahogó un sollozo. ¿Qué significa eso exactamente? Significa que es posible que Mateo tenga algunos retrasos en su desarrollo, explicó el doctor con gentileza. No podemos estar seguros de la extensión en este momento, pero queremos comenzar con terapias tempranas para darle la mejor oportunidad posible. Carlos sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Todos los miedos que había logrado mantener a raya durante las últimas semanas parecían abrumarlo de repente. «Pero se pondrá bien, ¿verdad?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Con las terapias y nuestro cuidado, Mateo podrá tener una vida normal, ¿no es así?».
El doctor Ramírez los miró con compasión. Cada niño es diferente, señor Vega. No puedo prometerles nada, pero con el cuidado adecuado y mucho amor, Mateo tiene todas las posibilidades de prosperar a su manera. Cuando el doctor se fue, Carlos y Elena se quedaron en silencio, procesando la información. Elena fue la primera en romper el silencio, acercándose a la cuna de Mateo. No importa lo que pase, dijo con voz temblorosa pero decidida, amaremos a Mateo incondicionalmente. Le daremos todo lo que necesite para ser feliz y alcanzar su máximo potencial. Carlos se unió a ella, rodeando con un brazo su cintura mientras miraban a su hijo dormir. Tienes razón, dijo, besando la sien de Elena. Juntos, podemos enfrentar cualquier cosa. Mateo es fuerte, como nosotros. Superaremos esto como familia. Mientras observaban a su pequeño, Carlos sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Miedo por los desafíos que enfrentarían, amor incondicional por ese pequeño ser que había cambiado sus vidas, y una determinación feroz de hacer todo lo posible para asegurar el bienestar de Mateo. Elena, dijo suavemente, sé que no he sido perfecto, que cometí errores en el pasado. Pero te prometo, aquí y ahora, que dedicaré cada momento de mi vida a ser el mejor padre y pareja que pueda ser. Mateo y tú son mi prioridad, pase lo que pase. Elena lo miró, sus ojos brillantes por las lágrimas pero llenos de amor. Lo sé, Carlos. Y juntos, crearemos un hogar lleno de amor para Mateo, sin importar los obstáculos que enfrentemos. Se abrazaron frente a la cuna de su hijo, conscientes de que el camino por delante sería difícil, pero fortalecidos por el amor que compartían y la determinación de dar a Mateo la mejor vida posible. El futuro era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo, un día a la vez, como la familia que siempre estuvieron destinados a ser. Una tarde de otoño, mientras Carlos jugaba con Mateo en la alfombra del salón, su teléfono sonó. Era Robert. Carlos, tenemos una situación, dijo Robert sin preámbulos. Los inversores chinos están amenazando con retirar su apoyo si no cerramos el trato personalmente en Hong Kong la próxima semana. Carlos sintió que se le helaba la sangre. Miró a Mateo, quien le devolvía la mirada con sus grandes ojos marrones, y luego a Elena, que estaba en la cocina preparando la cena. Robert, sabes que no puedo irme ahora. Mateo tiene una evaluación importante la próxima semana y... Lo sé, interrumpió Robert. Pero Carlos, esto podría significar el fin de todo por lo que hemos trabajado. Necesitamos que estés allí. Carlos cerró los ojos, sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. Déjame pensarlo, ¿de acuerdo? Te llamaré más tarde. Colgó el teléfono y se quedó mirando a Mateo, quien ahora jugaba felizmente con sus bloques de colores. Elena, notando la tensión en el rostro de Carlos, se acercó. ¿Qué pasa, cariño?, preguntó, sentándose junto a él. Carlos le explicó la situación, su voz temblorosa por la emoción contenida. No sé qué hacer, Elena. No quiero fallarle a la empresa, pero la idea de dejarlos a ti y a Mateo ahora. Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. Carlos, hemos recorrido un largo camino juntos. Has demostrado una y otra vez que somos tu prioridad. Pero también sé lo importante que es la empresa para ti y para nuestro futuro. ¿Qué estás diciendo?, preguntó Carlos, confundido. Elena respiró hondo antes de responder. Creo que deberías ir. Carlos la miró atónito. Pero, ¿y la evaluación de Mateo? ¿Y si me necesitan aquí? Estaremos bien, aseguró Elena con una sonrisa suave. Puedo manejar la evaluación, y tú estarás de vuelta antes de que nos demos cuenta. Además, añadió con un brillo en los ojos, he estado pensando. ¿Qué te parecería si Mateo y yo te acompañáramos? ¿Qué?, exclamó Carlos, sorprendido. Pero, ¿y los médicos? ¿Es seguro para Mateo viajar? He hablado con el doctor Ramírez, explicó Elena. Dice que Mateo está lo suficientemente fuerte para un viaje corto, siempre y cuando tomemos precauciones. Podríamos hacer de esto una pequeña aventura familiar.
Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor y gratitud. Elena, eres increíble. ¿Estás segura de esto? Elena asintió, su mirada llena de determinación. Completamente. Somos un equipo, ¿recuerdas? Además, creo que le haría bien a Mateo un cambio de escenario. Carlos miró a su hijo, quien ahora los observaba con curiosidad, y luego a Elena. En ese momento, se dio cuenta de cuánto habían crecido como familia, cuánto habían superado juntos. De acuerdo, dijo finalmente, una sonrisa formándose en sus labios. Hagámoslo. Vamos a Hong Kong. Esa noche, mientras preparaban las maletas y hacían los arreglos necesarios, Carlos no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y ansiedad. Este viaje representaba más que un simple negocio, era una prueba de su nueva vida, de su capacidad para equilibrar su carrera y su familia. Mientras observaba a Elena arrullar a Mateo para dormirlo, Carlos se prometió a sí mismo que, pasara lo que pasara en Hong Kong, no perdería de vista lo que realmente importaba. Su familia era su ancla, su razón de ser, y estaba determinado a demostrar que podía ser tanto un exitoso hombre de negocios como un padre y pareja dedicado. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, Carlos se preparó para el nuevo capítulo que estaban a punto de comenzar. Hong Kong los esperaba, y con ello, nuevos desafíos y oportunidades para crecer como familia. Bienvenidos a Hong Kong, dijo Robert, quien los esperaba en la terminal. Su mirada se detuvo en Mateo, una expresión de sorpresa cruzando su rostro. Carlos, no sabía que vendríamos todos, completó Carlos con una sonrisa cansada pero orgullosa. Robert, te presento oficialmente a mi familia. Elena, mi pareja, y Mateo, nuestro hijo. Robert, visiblemente incómodo, estrechó la mano de Elena. Un placer. Yo, no estaba preparado para esto. El coche que reservé. No te preocupes, interrumpió Elena con amabilidad. Nos las arreglaremos. ¿Verdad, cariño? Carlos asintió, agradecido por la comprensión de Elena. Sí, tomaremos un taxi. ¿A qué hora es la reunión mañana? A las 9 en punto, respondió Robert, consultando su reloj. Carlos, los inversores están muy inquietos. Necesitamos que estés en tu mejor forma. Carlos sintió una punzada de ansiedad, pero la mano de Elena en su brazo lo tranquilizó. Lo estaré, Robert. No te preocupes. Esa noche, en la suite del hotel, mientras Elena acostaba a Mateo, Carlos repasaba los documentos del contrato. Su mente, sin embargo, estaba dividida entre las cifras en la pantalla y los suaves sonidos de su familia al otro lado de la habitación. ¿Todo bien?, preguntó Elena, sentándose junto a él en el sofá. Carlos suspiró, frotándose los ojos cansados. Sí, es solo que... Elena, ¿y si no puedo hacer esto? ¿Y si no puedo ser el padre que Mateo necesita y el CEO que la empresa espera? Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. Carlos, mírame. Has demostrado una y otra vez que eres capaz de equilibrar ambas cosas. Mañana irás a esa reunión y los deslumbrarás, porque eres brillante en lo que haces. Y luego volverás aquí, a nosotros, porque eso es lo que realmente importa. Carlos la miró, sintiendo una oleada de amor y gratitud. ¿Qué haría yo sin ti? Probablemente perderte en el trabajo y olvidar comer, bromeó Elena, besando su mejilla. Ahora, a dormir. Mañana es un gran día. La mañana siguiente, Carlos se preparaba para salir cuando Mateo comenzó a llorar. Sin pensarlo, se acercó a la cuna y lo tomó en brazos. Schach, campeón, susurró, meciéndolo suavemente. Papá tiene que irse, pero volveré pronto. Mientras calmaba a Mateo, Carlos sintió una calma inexplicable apoderarse de él. En ese momento, sosteniendo a su hijo, todas sus preocupaciones sobre la reunión parecían insignificantes. Ve, dijo Elena, tomando a Mateo de sus brazos. Estaremos aquí cuando regreses. Con un último beso a ambos, Carlos salió de la habitación,
sintiéndose más seguro que nunca. La reunión fue intensa. Los inversores chinos eran duros negociadores, y por momentos, Carlos sintió que estaba perdiendo terreno. Pero cada vez que la presión aumentaba, cerraba los ojos por un segundo y pensaba en Elena y Mateo esperándolo en el hotel. Eso le daba la fuerza para seguir adelante. Después de horas de negociación, cuando parecía que el acuerdo se desmoronaría, Carlos tuvo una epifanía. Propuso una solución innovadora que no solo satisfacía a los inversores, sino que también alineaba perfectamente con la nueva visión de la empresa que había presentado semanas atrás. La sala quedó en silencio por un momento, y luego, para sorpresa de todos, el líder de los inversores chinos sonrió y extendió su mano. Señor Vega, dijo en un inglés con fuerte acento, usted no solo es un hombre de negocios astuto, sino también un visionario. Tenemos un trato. Mientras firmaban los documentos, Carlos sintió una mezcla de alivio y euforia. Lo había logrado. Había cerrado el trato más importante de su carrera y, lo que es más, lo había hecho sin comprometer sus valores o su compromiso con su familia. Salió de la sala de juntas sintiéndose como si flotara. Robert lo felicitó efusivamente, pero Carlos solo tenía una cosa en mente, volver con Elena y Mateo. Mientras el taxi lo llevaba de vuelta al hotel, Carlos reflexionó sobre cómo su vida había cambiado en los últimos meses. Había temido que formar una familia significaría el fin de su carrera, pero ahora se daba cuenta de que le había dado un nuevo propósito, una nueva fuerza. Al entrar en la suite del hotel, fue recibido por la visión más hermosa, Elena jugando con Mateo en la alfombra, ambos riendo. «Papá», exclamó Mateo al verlo, extendiendo sus pequeños brazos. Carlos se congeló, las lágrimas llenando sus ojos. Era la primera vez que Mateo lo llamaba así. «¿Lo has oído?», preguntó a Elena, quien asentía con los ojos igualmente húmedos. Se unió a ellos en el suelo, abrazando a su familia con fuerza. En ese momento, Carlos supo que había tomado la decisión correcta. Este era su lugar, su hogar, sin importar en qué parte del mundo estuvieran. «Los amo tanto», susurró, besando la cabeza de Mateo y los labios de Elena. El futuro era brillante, lleno de posibilidades. Y Carlos estaba listo para enfrentarlo, con su familia a su lado, más fuerte y más determinado que nunca. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su estudio en casa, Elena entró con una expresión preocupada en su rostro. «Carlos, tenemos que hablar», dijo, sentándose frente a él. El corazón de Carlos dio un vuelco. «¿Qué pasa? ¿Es Mateo?». Elena asintió lentamente. «Acabo de hablar con el doctor Ramírez. Los resultados de las últimas pruebas de Mateo han llegado y, bueno, no son lo que esperábamos». Carlos sintió que el mundo se detenía. «¿Qué quieres decir? ¿Qué tan malo es?». Elena tomó aire antes de continuar. «El retraso en el desarrollo de Mateo es más significativo de lo que pensábamos. El doctor cree que podría tener una condición neurológica que afectará su aprendizaje y desarrollo motor a largo plazo». Las palabras golpearon a Carlos como un puñetazo en el estómago. Se levantó de su silla, incapaz de quedarse quieto, y comenzó a caminar por la habitación. Pero se recuperará, ¿verdad? Con terapia y cuidados especiales, Mateo podrá llevar una vida normal, ¿no es así? Elena se acercó a él, tomando sus manos entre las suyas. «Carlos, mírame. Mateo siempre será especial, único. Su vida no será lo que imaginamos inicialmente, pero eso no significa que no pueda ser hermosa y plena». Carlos sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos. «Pero, ¿y si no puedo ser el padre que necesita? ¿Y si lo decepciono?». «Oh, cariño», susurró Elena, abrazándolo con fuerza. «Ya eres el padre que Mateo necesita. Tu amor, tu dedicación, eso es lo que realmente importa». En ese momento, el llanto de Mateo resonó a través del monitor de bebé. Sin pensarlo, Carlos se dirigió a la habitación de su hijo. Al entrar, vio a Mateo de pie en su cuna, sus pequeños brazos extendidos hacia él. «Papá»,
dijo Mateo con una sonrisa que iluminó toda la habitación. Carlos lo tomó en brazos, abrazándolo con ternura. Aquí estoy, campeón. Papá siempre estará aquí para ti. Mientras mecía suavemente a Mateo, Carlos sintió una determinación feroz crecer en su interior. No importaba qué desafíos enfrentaran, lucharía con todo su ser para darle a su hijo la mejor vida posible. Elena, llamó suavemente. Cuando ella entró en la habitación, Carlos la miró con una mezcla de amor y resolución. Vamos a hacer esto juntos. Mateo merece todo nuestro amor y apoyo, y eso es exactamente lo que le daremos. Elena se unió al abrazo, formando un círculo protector alrededor de Mateo. Siempre juntos, susurró. En ese momento, mientras sostenía a su familia, Carlos se dio cuenta de que enfrentaban un nuevo capítulo en sus vidas, uno lleno de incertidumbre pero también de infinitas posibilidades. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda, pero también estaría lleno de amor, de pequeñas victorias y de la fuerza que solo una familia unida puede proporcionar. Mateo, murmuró Carlos, besando la frente de su hijo, te prometo que haremos todo lo que esté en nuestro poder para que tengas una vida maravillosa. Nunca te faltará amor, apoyo o comprensión. Juntos, superaremos cualquier obstáculo que se nos presente. Mientras la noche caía sobre la ciudad, la pequeña familia permaneció unida, enfrentando el futuro con valentía y amor incondicional. Carlos sabía que los desafíos que les esperaban serían enormes, pero también sabía que, con Elena a su lado y el amor por Mateo guiando sus acciones, no había nada que no pudieran superar. El mañana era incierto, pero estaban listos para enfrentarlo, un día a la vez, como la familia fuerte y unida en la que se habían convertido. Una tarde de primavera, cuando Mateo tenía ya 5 años, Carlos regresó a casa después de una larga jornada en la oficina. Al entrar, se encontró con una escena que le hizo detenerse en seco. Elena estaba sentada en el suelo del salón, rodeada de papeles y folletos, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Elena, mi amor, ¿qué sucede?, preguntó Carlos, apresurándose a su lado. Elena levantó la mirada, sus ojos rojos e hinchados. Es Mateo. La escuela dice que no pueden seguir atendiéndolo. Dicen que necesita una educación más especializada. Carlos sintió que su corazón se encogía. Se sentó junto a Elena, tomando sus manos entre las suyas. ¿Qué opciones tenemos? Ese es el problema, respondió Elena, señalando los papeles esparcidos a su alrededor. Hay muy pocas escuelas equipadas para manejar las necesidades de Mateo. Y las que existen, Carlos, son tremendamente caras. Carlos asintió lentamente, procesando la información. El dinero no es problema, Elena. Haremos lo que sea necesario para darle a Mateo la mejor educación posible. Lo sé, dijo Elena con un suspiro. Pero no es solo el dinero. La mejor escuela está al otro lado de la ciudad. Significaría mudarnos, cambiar toda nuestra vida. En ese momento, se escucharon pasos torpes acercándose. Mateo entró en la habitación, su andar inestable pero determinado. Mamá, papá, dijo con su voz suave y un poco arrastrada, ¿por qué lloran? Carlos y Elena intercambiaron una mirada antes de que Carlos extendiera sus brazos hacia su hijo. Ven aquí, campeón, dijo con una sonrisa. Mateo se acercó, permitiendo que su padre lo levantara y lo sentara en su regazo. Carlos lo abrazó con fuerza, inhalando el dulce aroma de su cabello. Mateo, comenzó Carlos, su voz suave pero firme, mamá y papá están pensando en algunos cambios. Cambios que creemos que serán buenos para ti. ¿Cambios?, preguntó Mateo, sus grandes ojos marrones llenos de curiosidad. Elena se acercó, acariciando suavemente la mejilla de su hijo. Sí, mi amor. Estamos pensando en mudarnos a un nuevo lugar, donde podrías ir a una escuela especial. Una escuela donde podrán ayudarte aún más a aprender y crecer. Mateo frunció el ceño, procesando la información. Pero, ¿y mis amigos? ¿Y mi cuarto? Carlos sintió que su corazón se rompía un poco.
Harás nuevos amigos, campeón. Y tu nuevo cuarto será aún mejor que este, lo prometo. Mateo permaneció en silencio por un momento, y luego, para sorpresa de sus padres, sonrió. ¿Podremos llevar a señor Bigotes?, preguntó, refiriéndose a su peluche favorito. Elena soltó una risa entre lágrimas. Por supuesto que sí, mi amor. Señor Bigotes vendrá con nosotros. Carlos miró a Elena, y en ese momento, ambos supieron que habían tomado su decisión. No sería fácil, implicaría sacrificios y ajustes, pero por Mateo, valía la pena. Entonces, ¿lo hacemos?, preguntó Carlos en voz baja. Elena asintió, una mezcla de determinación y esperanza en sus ojos. Lo hacemos. Por Mateo, por nuestro futuro como familia. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carlos y Elena se sentaron en el porche, mirando las estrellas. El futuro se extendía ante ellos, lleno de incertidumbre pero también de posibilidades. ¿Crees que estamos haciendo lo correcto?, preguntó Elena, su voz apenas un susurro. Carlos la atrajo hacia sí, besando suavemente su sien. Creo que estamos haciendo lo mejor que podemos con las cartas que nos han tocado. Y eso, mi amor, es todo lo que podemos hacer. Mientras el silencio de la noche los envolvía, Carlos y Elena se permitieron soñar con el futuro. Un futuro donde Mateo pudiera alcanzar su máximo potencial, donde su familia pudiera enfrentar cualquier desafío juntos. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y momentos de duda. Pero mientras se tuvieran el uno al otro, mientras tuvieran el amor incondicional por su hijo guiando sus acciones, sabían que podrían superar cualquier cosa. La vida les había enseñado que los planes pueden cambiar, que los sueños pueden transformarse, pero que el amor, el verdadero amor familiar, puede superar cualquier adversidad. Y con esa certeza en sus corazones, Carlos y Elena se prepararon para el próximo capítulo de su vida, listos para enfrentar juntos lo que el destino les deparara. ¿Estás listo, campeón?, preguntó Carlos, agachándose junto a su hijo. Mateo asintió lentamente, sus ojos grandes y pensativos. Papá, ¿la nueva casa tendrá un jardín como este? ¿Podré ver las estrellas desde mi ventana? Carlos sintió un nudo en la garganta. La nueva casa es diferente, Mateo. Es un apartamento en la ciudad, cerca de tu nueva escuela. Pero te prometo que encontraremos nuevas cosas hermosas para ver y hacer. Elena se unió a ellos, sentándose al otro lado de Mateo. Y aunque no podamos ver las estrellas desde la ventana, haremos viajes especiales al campo para verlas, ¿qué te parece? Los ojos de Mateo se iluminaron ante la idea. ¿De verdad? ¿Podremos acampar como en las historias que me cuentas, papá? Carlos sonrió, revolviendo el cabello de su hijo. Por supuesto que sí, campeón. Será una nueva aventura para todos nosotros. Mientras cargaban el último de los muebles en el camión de mudanzas, Carlos no pudo evitar sentir una punzada de nostalgia. Esta casa había sido testigo de tantos momentos importantes, la llegada de Mateo, sus primeros pasos, sus primeras palabras. Pero al mirar a Elena y Mateo, supo que los recuerdos más preciosos no estaban en las paredes, sino en sus corazones. El viaje a la ciudad fue largo y silencioso. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero, aferrado a señor Bigotes. Elena miraba por la ventana, su mano entrelazada con la de Carlos mientras conducía. ¿En qué piensas?, preguntó Carlos suavemente. Elena suspiró. En todo y en nada. En cómo nuestras vidas han cambiado. En cómo cambiarán aún más. Carlos, ¿y si no funciona? ¿Y si Mateo no se adapta? Carlos apretó su mano con cariño. Lo hará, mi amor. Nosotros nos aseguraremos de ello. Somos un equipo, ¿recuerdas? Al llegar al nuevo apartamento, el sol comenzaba a ponerse, bañando la ciudad en tonos dorados y rosados. Carlos cargó a Mateo, aún dormido, mientras Elena abría la puerta. El apartamento era moderno y espacioso, con grandes ventanales que ofrecían una vista impresionante de la ciudad. Pero en ese momento,
con cajas por todos lados y el eco de sus pasos en las habitaciones vacías, se sentía frío y ajeno. Hogar, dulce hogar, murmuró Elena, con una mezcla de esperanza y aprensión en su voz. Carlos la abrazó por detrás, con Mateo aún en sus brazos. Lo será, Elena. Haremos de este lugar nuestro hogar, juntos. Esa noche, después de acostar a Mateo en su nueva habitación, Carlos y Elena se sentaron en el suelo de la sala de estar, rodeados de cajas y con una botella de vino entre ellos. Por nuestro nuevo comienzo, brindó Carlos, levantando su copa. Elena chocó su copa con la de él, una pequeña sonrisa formándose en sus labios. Por Mateo, y por nosotros. Mientras bebían en silencio, el sonido de la ciudad llegaba amortiguado a través de las ventanas. Era tan diferente al tranquilo suburbio al que estaban acostumbrados, pero había una energía vibrante en el aire, llena de posibilidades. ¿Sabes?, dijo Carlos después de un momento, cuando era más joven, soñaba con vivir en un lugar como este. En el corazón de la ciudad, rodeado de oportunidades y éxito. Elena lo miró con curiosidad. ¿Y ahora? Carlos sonrió, tomando la mano de Elena. Ahora sé que el verdadero éxito está aquí, con ustedes. No importa dónde estemos, mientras estemos juntos. En ese momento, un suave llanto llegó desde la habitación de Mateo. Sin decir una palabra, ambos se levantaron y se dirigieron hacia allí. Encontraron a Mateo sentado en su cama, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. ¿Qué pasa, mi amor?, preguntó Elena, sentándose junto a él. Extraño nuestra casa, sollozó Mateo. Carlos se unió a ellos en la cama, abrazando a su familia. Lo sé, campeón. Todos la extrañamos un poco. Pero, ¿sabes qué? Hogar no es un lugar, es donde está el amor. Y nosotros tres, juntos, somos hogar. Mientras consolaban a Mateo, Carlos y Elena intercambiaron una mirada. Sabían que los días y semanas por venir serían desafiantes. Habría momentos de duda, de nostalgia, quizás incluso de arrepentimiento. Pero también sabían que enfrentarían cada obstáculo juntos, como la familia unida que eran. El futuro era incierto, lleno de nuevas experiencias y desafíos. Pero mientras se abrazaban en esa habitación a medio desempacar, con las luces de la ciudad brillando a través de la ventana, Carlos, Elena y Mateo sabían que, pasara lo que pasara, siempre tendrían el amor que los unía. Y eso, más que cualquier lugar físico, era su verdadero hogar. Una tarde de otoño, mientras Carlos regresaba del trabajo, recibió una llamada de la escuela de Mateo. Su corazón se aceleró, temiendo malas noticias. Sin embargo, la voz al otro lado de la línea sonaba emocionada. Señor Vega, soy la maestra Sofía. Tiene que venir a la escuela inmediatamente. Mateo ha hecho algo increíble. Carlos cambió de dirección sin dudarlo, su mente llena de preguntas y expectativas. Al llegar a la escuela, fue recibido por la maestra Sofía, quien lo guió rápidamente hacia el salón de arte. Mire, dijo ella, señalando hacia un rincón del aula. Allí estaba Mateo, completamente absorto en un lienzo grande, sus manos manchadas de pintura mientras creaba un vibrante paisaje lleno de colores y formas abstractas. Carlos se quedó sin aliento, asombrado por la belleza y la complejidad de la obra. Nunca había visto algo así, explicó la maestra Sofía. Mateo siempre ha disfrutado del arte, pero hoy es como si algo se hubiera desbloqueado en él. Ha estado pintando sin parar durante horas. Carlos se acercó lentamente a su hijo, con lágrimas en los ojos. Mateo, campeón, esto es hermoso. Mateo levantó la mirada, una sonrisa radiante iluminando su rostro. Papá, estoy pintando nuestro hogar. Carlos miró más de cerca y, de repente, lo vio. En medio de los colores y las formas abstractas, pudo distinguir la silueta de su antigua casa, el jardín donde solían mirar las estrellas, y tres figuras que claramente los representaban a él, a Elena y a Mateo. Oh, Mateo, susurró Carlos, abrazando a su hijo con cuidado de no manchar su traje con la pintura. Es perfecto.
Esa noche, después de llevar el cuadro a casa y mostrárselo a una emocionada Elena, la familia cenó junta, un ambiente de celebración llenando el apartamento. Deberíamos colgarlo en la sala, sugirió Elena, mirando el cuadro con orgullo. Carlos asintió, pero notó que Mateo parecía pensativo. ¿Qué pasa, campeón? ¿No quieres que colguemos tu obra maestra? Mateo negó con la cabeza. No es eso, papá. ¿Es que, podemos volver a visitar nuestra antigua casa? Solo una vez. Quiero pintarla mejor la próxima vez. Carlos y Elena intercambiaron una mirada, sorprendidos por la petición. Claro que sí, mi amor, respondió Elena, acariciando el cabello de Mateo. Haremos un viaje especial este fin de semana. Mientras Mateo sonreía emocionado, Carlos sintió una mezcla de emociones. Por un lado, estaba increíblemente orgulloso del talento recién descubierto de su hijo. Por otro, se preguntaba cómo afectaría esta visita a su antigua vida el progreso que habían logrado en la ciudad. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carlos y Elena se sentaron en el balcón, mirando las luces de la ciudad. ¿Crees que es una buena idea?, preguntó Carlos. ¿Volver a la antigua casa no será demasiado difícil para él? Elena tomó su mano, entrelazando sus dedos. Creo que es exactamente lo que Mateo necesita. Ha encontrado una forma de expresarse a través del arte, Carlos. Esta visita podría ser una oportunidad para que procese todos los cambios que hemos vivido. Carlos asintió lentamente, reflexionando sobre las palabras de Elena. Tienes razón. Es solo que, a veces me pregunto si tomamos la decisión correcta al mudarnos. Si no le hemos quitado algo importante a Mateo. Elena se acercó más a él, apoyando su cabeza en su hombro. Le hemos dado oportunidades, Carlos. Mira lo que ha logrado hoy. Quizás este sea el comienzo de algo maravilloso para él. Mientras la noche avanzaba, Carlos y Elena permanecieron en silencio, contemplando el futuro que se abría ante ellos. El descubrimiento del talento artístico de Mateo era como un rayo de luz, iluminando un camino que antes no podían ver. El fin de semana se acercaba, y con él, la visita a su antigua vida. ¿Qué descubrirían en ese viaje? ¿Cómo afectaría a Mateo, a ellos como familia? Las preguntas flotaban en el aire, mezclándose con la emoción y la incertidumbre. Pero mientras Carlos abrazaba a Elena bajo el cielo estrellado de la ciudad, sintió una certeza arraigarse en su corazón. Sin importar lo que el futuro les deparara, enfrentarían cada desafío y celebrarían cada triunfo juntos, como la familia unida que eran. El viaje a su pasado estaba a punto de comenzar, y con él, quizás, un nuevo capítulo en la vida de Mateo y en la suya propia. Mientras conducían por las calles familiares del suburbio, Carlos sintió una mezcla de nostalgia y ansiedad. Elena, notando su tensión, colocó suavemente su mano sobre la de él en el volante. Todo estará bien, susurró ella, ofreciéndole una sonrisa reconfortante. Al doblar la esquina y ver su antigua casa, los tres contuvieron la respiración. Estaba igual que como la habían dejado, el jardín un poco descuidado, pero aún hermoso en su abandono. Mira, papá, exclamó Mateo desde el asiento trasero. El árbol donde colgamos mi columpio. Carlos estacionó el coche y, por un momento, nadie se movió. Era como si el tiempo se hubiera detenido, atrapándolos entre el pasado y el presente. Finalmente, Elena rompió el silencio. Vamos, cariño. Tienes un cuadro que pintar, ¿recuerdas? Salieron del coche y se acercaron a la casa. Carlos sacó las llaves, sorprendido de que aún las conservara. Con manos temblorosas, abrió la puerta. El interior estaba exactamente como lo habían dejado, cubierto de una fina capa de polvo que brillaba bajo la luz del sol que se filtraba por las ventanas. Mateo corrió hacia su antigua habitación, mientras Carlos y Elena se quedaban en la sala, abrumados por los recuerdos. Es extraño estar aquí, murmuró Carlos, su voz cargada de emoción. Es como si el tiempo no hubiera pasado. Elena asintió, sus ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Pero ha pasado, Carlos.
Mira cuánto ha crecido Mateo, cuánto hemos crecido nosotros. En ese momento, Mateo regresó corriendo, sus ojos brillando de emoción. Mamá, papá. Vengan a ver. Lo siguieron hasta el patio trasero, donde Mateo ya había instalado su caballete. El niño señaló hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a descender, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Quiero pintar esto, dijo Mateo con determinación. Nuestra casa, el jardín y el cielo. Quiero capturar cómo se siente estar aquí. Carlos y Elena observaron asombrados cómo su hijo comenzaba a trabajar, sus pequeñas manos moviéndose con una seguridad y gracia que nunca antes habían visto. Los colores cobraban vida en el lienzo, creando una imagen que era tanto un recuerdo como una promesa. Mientras Mateo pintaba, Carlos y Elena recorrieron la casa, cada habitación despertando recuerdos y emociones. En la cocina, Carlos recordó las mañanas apresuradas y las cenas llenas de risas. En el salón, Elena revivió las noches de película acurrucados en el sofá. ¿Crees que hicimos lo correcto al mudarnos?, preguntó Carlos en voz baja, mientras observaban a Mateo desde la ventana. Elena lo miró, sus ojos llenos de comprensión. Creo que hicimos lo necesario, Carlos. Mira a nuestro hijo. Ha descubierto un talento que quizás nunca habríamos conocido si nos hubiéramos quedado aquí. Carlos asintió lentamente, procesando sus palabras. Tienes razón. Es solo que, a veces me pregunto cómo sería nuestra vida si las cosas hubieran sido diferentes. Lo sé, respondió Elena, apoyando su cabeza en el hombro de Carlos. Yo también lo pienso a veces. Pero mira lo que tenemos ahora. Mateo está progresando, tú has encontrado un equilibrio entre tu trabajo y tu familia, y yo, bueno, he descubierto una fuerza en mí que no sabía que tenía. Mientras el sol se ponía, Mateo terminó su pintura. Carlos y Elena se acercaron, maravillados por lo que veían. El cuadro capturaba no solo la imagen de la casa y el jardín, sino también la esencia de los recuerdos que habían compartido allí. Era hermoso, conmovedor y lleno de esperanza. Es perfecto, cariño, dijo Elena, abrazando a Mateo. Carlos se unió al abrazo, sintiendo una oleada de emociones. Estamos tan orgullosos de ti, campeón. Mientras empacaban para regresar a la ciudad, Carlos notó que Mateo miraba la casa con una mezcla de nostalgia y aceptación. ¿Estás bien, Mateo?, preguntó, arrodillándose junto a su hijo. Mateo asintió, sonriendo suavemente. Sí, papá. Me alegro de haber venido. Pero creo que estoy listo para volver a casa. A nuestra nueva casa. Carlos sintió que su corazón se hinchaba de amor y orgullo. Abrazó a su hijo con fuerza, agradecido por su sabiduría y fortaleza. Mientras se alejaban en el coche, la antigua casa desapareciendo en el espejo retrovisor, Carlos se dio cuenta de que este viaje había sido más que un simple regreso al pasado. Había sido una oportunidad para cerrar un capítulo y abrazar plenamente el nuevo. El futuro que les esperaba en la ciudad ya no parecía tan incierto o intimidante. Tenían el amor que los unía, el talento recién descubierto de Mateo, y la fuerza que habían encontrado como familia. Mientras la noche caía y las luces de la ciudad aparecían en el horizonte, Carlos sintió una paz que no había experimentado en mucho tiempo. No sabía exactamente qué les depararía el futuro, pero estaba seguro de una cosa: juntos, como familia, podrían enfrentar cualquier desafío que la vida les presentara. Una tarde, mientras Carlos trabajaba en su estudio en casa, Elena entró con una expresión de emoción contenida en su rostro. Carlos, tienes que ver esto, dijo, entregándole una carta. Carlos la tomó con curiosidad, sus ojos recorriendo rápidamente el contenido. A medida que leía, su expresión pasaba de la sorpresa al asombro. ¿Es esto real?, preguntó, su voz apenas un susurro. Elena asintió, sus ojos brillando. La maestra Sofía la trajo personalmente. Dice que es una oportunidad única. La carta era una invitación para que Mateo participara en una exposición de arte juvenil en Nueva York.
Sus pinturas habían llamado la atención de un prestigioso curador que estaba organizando una muestra de talentos emergentes. Pero Nueva York, comenzó Carlos, su mente corriendo con todas las implicaciones. Es al otro lado del país. ¿Cómo podríamos? En ese momento, Mateo entró en la habitación, sus manos manchadas de pintura y una sonrisa radiante en su rostro. «Papá, mamá. Terminé mi nuevo cuadro», exclamó emocionado. Carlos y Elena intercambiaron una mirada, decidiendo en silencio posponer la conversación sobre la carta. «Eso es maravilloso, cariño», dijo Elena, abrazando a Mateo. «¿Por qué no nos lo muestras?». Mientras seguían a Mateo hacia su pequeño estudio improvisado en el rincón del salón, Carlos no podía dejar de pensar en la invitación. Era una oportunidad increíble, pero también presentaba desafíos enormes. ¿Cómo afectaría a Mateo un viaje tan largo? ¿Podrían manejar la atención y la presión de una exposición en una ciudad tan grande? El nuevo cuadro de Mateo era impresionante. Representaba el horizonte de la ciudad visto desde su apartamento, pero con un toque mágico que solo la imaginación de un niño podría crear. Edificios que se transformaban en árboles, nubes con formas de animales, y en el centro, 3 figuras que claramente los representaban a ellos, tomados de la mano. «Es hermoso, Mateo», dijo Carlos, su voz cargada de emoción. «Has capturado perfectamente cómo se siente nuestro hogar». Mateo sonrió, orgulloso. «Gracias, papá. Es nuestro nuevo hogar, pero también tiene un poco del antiguo. ¿Ves esas estrellas ahí? Son como las que veíamos en el jardín». Carlos y Elena se miraron, conmovidos por la profundidad de la percepción de su hijo. En ese momento, Carlos tomó una decisión. «Mateo», comenzó, arrodillándose para estar a la altura de su hijo. «Tu mamá y yo tenemos algo que contarte. Has sido invitado a mostrar tus pinturas en una exposición muy especial». Los ojos de Mateo se abrieron de par en par. «¿De verdad? ¿Dónde?» «En Nueva York», respondió Elena suavemente. «Es una ciudad muy grande y emocionante, al otro lado del país». Mateo pareció procesar la información por un momento, su expresión una mezcla de emoción y confusión. «¿Podemos ir todos? ¿Tú, papá y yo?» «Por supuesto, campeón», aseguró Carlos. «Nunca iríamos sin ti. Pero es un viaje largo y puede ser un poco abrumador. ¿Qué piensas? ¿Te gustaría ir?» Mateo se quedó en silencio por un momento, su mirada pasando de sus padres a su pintura y de vuelta. Finalmente, con una determinación que sorprendió a Carlos y Elena, asintió. «Quiero ir», dijo. «Quiero mostrarle al mundo cómo veo las cosas. Y quiero que ustedes estén conmigo». Carlos sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y amor. Abrazó a Mateo con fuerza, consciente de que estaban a punto de embarcarse en una nueva aventura, una que podría cambiar sus vidas para siempre. Esa noche, después de acostar a Mateo, Carlos y Elena se sentaron en el balcón, la ciudad brillando ante ellos como un mar de estrellas. «¿Estamos listos para esto?», preguntó Elena, su voz mezclada con emoción y aprensión. Carlos tomó su mano, entrelazando sus dedos. «No lo sé», admitió. «Pero sé que juntos podemos enfrentar cualquier cosa. Mateo nos ha enseñado eso». Mientras contemplaban el futuro que se abría ante ellos, lleno de posibilidades y desafíos, Carlos y Elena se dieron cuenta de que esta era solo otra etapa en su viaje como familia. Un viaje que había comenzado con incertidumbre y miedo, pero que ahora estaba lleno de amor, esperanza y la promesa de nuevos